Gracias, señora presidenta. Gracias por comparecer, señor gobernador del Banco de España. Señor Linde, su comparecencia se produce en esta comisión en un momento complicado para la imagen de la institución que usted representa aquí. Me va a permitir que me refiera un instante. Señor Iglesias, ¿me permite? Esta es la comisión de examen del Pacto de Toledo relacionado con las pensiones. El resto de las cuestiones, ni el señor Linde le voy a autorizar a que se refiera a ellas, ni, lógicamente, a ninguno de los grupos aquí representados. Creo que el ámbito para hablar del Banco de España es la Comisión de Economía, no la Comisión del Pacto de Toledo. Así que aquí venimos a hablar de pensiones, no del Banco de España. Agradezco su apreciación, señora presidenta, pero le ruego que respete mi libertad de expresión a la hora de introducir las preguntas. Usted no decide cómo introduzco yo mi intervención y usted no decide las preguntas sobre pensiones que le voy a hacer al señor gobernador del Banco de España. Comprendo que mi intervención en su introducción le incomode, pero creo que es más sensato para todos, señora presidenta, que me permita continuar con tranquilidad mi intervención y le aseguro que en pocos segundos comenzaré a hablar de pensiones y a hacerle preguntas al señor gobernador. Señor Iglesias, a mí no me incomoda. Yo creo en la libertad de expresión, pero este Congreso de los Diputados tiene un reglamento que hay que aplicar. Y aquí, hasta ahora, se habla de pensiones. Yo comprendo que hay circunstancias externas a la actitud, a los posicionamientos por los que han sido llamados aquí el gobernador del Banco de España y las circunstancias fuera de lo que estamos aquí tratando no se tratan en esta comisión. Por lo tanto, yo no estoy coartando su libertad de expresión. Yo estoy aplicando el reglamento de esta casa, que no le hemos dado a nosotros mismos. Y si a ustedes no les gusta el reglamento, cámbienlo. Por lo tanto, no, señor Iglesias. Vamos a hablar de pensiones, no de la situación del Banco de España, ni hoy, ni ayer, ni mañana. Adelante, señor Iglesias. Aplicaré disciplinadamente su recomendación, señora presidenta, pero permítame que le haga constar que creo que su actitud no es la más sensata y la más adecuada a la vista de lo que está ocurriendo en este país y creo que da una pésima imagen de su partido y de usted como presidenta, pero esto es solo una opinión. Hablemos de pensiones. Señor Iglesias, si me permite, yo respeto lo que usted piense de mí. Yo también espero que usted respete lo que yo pienso de usted. Pero aquí no venimos a hablar de usted y yo, sino de pensiones. Por favor, hable de pensiones. Pues déjeme usted hablar de pensiones, que será un placer hacerlo. Hablemos de pensiones. Hablando del señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se llevó una pensión de 264.000 millones de euros, 11.000 euros al mes durante 2 años. Pero ahora hablemos de algunos datos. La devaluación salarial ha deteriorado los ingresos de nuestro sistema, dejando un agujero que la autoridad fiscal independiente ha cifrado en 15.000 millones de euros entre 2012 y 2015, 1,5% del Producto Interior Bruto. Sabemos también que el Fondo de Reserva alcanzó su punto álgido en el año 2011, hablamos de 66.815 millones de euros, pero desde entonces no ha dejado de menguar, llevándolo al nivel más bajo desde la constitución de este Fondo de Reserva, hablamos de menos de 16.000 millones de euros. Sabemos también, señor gobernador, que las 2 últimas reformas del sistema de pensiones, una que hizo en 2011 el señor Zapatero y una que hizo en 2013 el señor Rajoy, van a ocasionar la reducción de la pensión media durante las próximas décadas, que, según algunos expertos, podría alcanzar el 30 o el 35%. Estoy citando el estudio del profesor Zubiri. Sabemos también que el desequilibrio que hoy sufre el sistema de pensiones no deriva, como he creído entender de su intervención, señor Linde, de un problema de gastos, sino de un problema de ingresos. Nuestro gasto es sensiblemente inferior a la media de la zona euro. Hablamos de un 13,3% menos y más inferior, si cabe, a países de nuestro entorno como Francia, 15,2% menos, o Italia, 16,55% menos. El problema es que aquí no se ingresa lo suficiente, no que se gaste demasiado. Sabemos también, señor gobernador, que la pensión media en España se sitúa en los 900 euros al mes. 1.000 euros al mes para las pensiones de jubilación y 635 para las de viudedad. La pensión media contributiva es un 25% inferior a la media de la Unión Europea y la no contributiva es casi la mitad, casi un 50% inferior a la media europea. Sabemos también que en España 2/3 de las pensiones no llegan a los 1.000 euros mensuales y que el 27% está por debajo de los 600 euros al mes y que solamente el 8% supera los 2.000.
Lo ha dicho ya la señora Mercè Perea, pero hay una discriminación de género grave en nuestro sistema de pensiones, con una diferencia negativa de casi el 40% que afecta a las mujeres. A partir de aquí le voy a formular 7 preguntas, solamente 7. La primera, en tanto que experto, ¿qué medidas considere usted que serían sensatas para que los parados de larga duración que tienen más de 50 años y tienen un largo camino por delante para poder jubilarse, qué medidas le parece a usted que serían sensatas para que tengan una pensión? Porque, como sabe usted, las personas de más de 55 años son demasiado mayores para encontrar un trabajo, pero demasiado jóvenes para poder jubilarse. La segunda pregunta, ¿qué medidas le parecería a usted razonable tomar para que el medio millón de autónomos que en la actualidad tienen más de 55 años puedan tener algún tipo de pensión cuando lleguen a la edad de jubilarse? En tercer lugar, me ha quedado una duda respecto a la manera en la que derivaba usted las posibilidades de asegurar lo que llamaba sostenibilidad. Querría saber si con sostenibilidad usted se refería a recortes. Cuarta pregunta, una primera curiosidad internacional. Como sabe usted, en Alemania cada vez hay más jubilados que tienen que lograr minijobs para complementar su renta. ¿Le parecería que esto sería sensato en España, hacer que nuestros jubilados busquen trabajo porque la pensión no les llega? En quinto lugar, ¿qué medidas entiende usted que se podrían tomar para que las mujeres en España sigan siendo las grandes perjudicadas, dejen de ser las grandes perjudicadas del sistema de pensiones? La sexta pregunta, ustedes defienden en su documento la moderación y la austeridad en las prestaciones sociales, pero es que el anterior gobernador y su jefe jurídico cobraron 671.000 euros de indemnización. Tratándose de una institución pública, no sé si es muy coherente que se cobren estas pensiones que algunos considerarían de escándalo. La séptima pregunta es la segunda duda o curiosidad, digamos, de los sistemas comparados de pensiones. Siguen estando muy de moda, en un cierto discurso ideológico, los planes privados de pensiones. Le quería preguntar por una experiencia que seguramente usted conoce al detalle, la experiencia chilena, en la que migraron de un sistema público de pensiones a un sistema de capitalización individual. Quería preguntarle qué le parece y si cree que algo así sería sensato en España. Muchas gracias. Señor gobernador del Banco de España, le formulaba un total de 7 preguntas. La primera, a propósito de los parados de larga duración, me decía usted que no se considera en el informe, que la cuestión de los autónomos de más de 55 años, que son medio millón de españoles, era una cuestión micro, que tampoco merecía atención por parte del informe. La cuarta pregunta, sobre la cuestión de los minijobs en Alemania, pues no ha tenido a bien darme su opinión como experto. Tampoco a propósito de la brecha de género, que me parece muy legítimo. Y me ha dicho usted algo que me alegra, y es que a usted no le gusta el sistema de pensiones chileno, aunque en su informe defienden de alguna manera las pensiones privadas. A mí me gustaría que quizá hubieran planteado la posibilidad de acabar con las bonificaciones a ese tipo de planes de pensiones que en última instancia generan una dualidad entre negocios y rentas de subsistencia. Ha habido un momento entrañable en esta comparecencia que me recordaba una mítica escena de una película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, el momento señor Lobo en su intercambio con el señor Gerardo Camps. Ha sido usted extremadamente humilde, pero permítame aconsejarle que no lo sea usted tanto, porque si sabe usted menos de pensiones que el señor Camps, a lo mejor sería recomendable que tuviera usted un sueldo de diputado y no un sueldo de gobernador del Banco de España, porque se supone que de pensiones usted tiene que saber y mucho, porque viene aquí a defender un informe que ha hecho su entidad. Una primera consideración, la semana pasada estuvo aquí la autoridad fiscal independiente, que en sus análisis, digamos que juzgamos una mayor sofisticación en lo que se refiere a materia de pensiones, y sin embargo no hicieron ninguna recomendación. Y sin embargo su informe, a pesar de que efectivamente el Banco de España no tiene competencias en materia de pensiones y usted no ha parado de señalar el carácter aritmético de algunas de sus sugerencias, lo que tenemos es que al final recomienda el sistema de cuentas nacionales, que implica la reducción de la tasa de sustitución. Bueno, para no tener competencias, para no haberme contestado a ninguna pregunta y en fin, para ser tan aritméticos, pues hacen ustedes una propuesta que tiene implicaciones políticas bastante claras. Proponen además ustedes
posponer la edad de jubilación, lo cual también tiene implicaciones políticas notables. Por lo tanto, nos queda hablar de la tercera pregunta que yo le planteaba, que era la cuestión de la sostenibilidad. Y aquí dice usted algo muy sensato, dice usted que los ingresos, que es lo que tiene que ver con la sostenibilidad, se pueden articular a partir de dos vías, las cotizaciones o los impuestos. Hablando de los impuestos, insistía usted en la vía de los indirectos. Bueno, esto es una opinión política como otra cualquiera. En nuestro país, y esto también son datos oficiales, la presión fiscal sobre las grandes fortunas está a 7 puntos de la media de la Unión Europea, con lo cual se me ocurren muchas más formas de financiar vía impuestos las pensiones en nuestro país, algunas incluso imaginativas, a la vista de cómo se ha tratado en este país y se trata a las eléctricas y a la banca, pues bueno, a lo mejor podríamos pensar en algún impuesto a las eléctricas con beneficios o a los bancos con beneficios. No quiero introducir el tema de los bancos porque me va a regañar la señora Villalobos, pero recuerdo que el rescate a Bankia nos costó 200.000 millones de euros a los españoles, entre otras cosas porque el anterior gobernador del Banco de España permitió la salida a bolsa de Bankia y ahora está precisamente por eso imputado en la Audiencia Nacional. Me callo ya, señora Villalobos, no digo más al respecto. Estaba hablando de la financiación de las pensiones a través de un posible impuesto a la banca. Señora Iglesias, como vieja política en esta casa, le sugiero que tiene usted la Comisión de Economía pedir la comparecencia urgente de quien quiera, incluido, lógicamente, el señor Linde, y ahí hace usted lo que quiera. En lo que se refiere a Bankia y a lo que usted quiera, pero aquí de pensiones. No se enfade usted conmigo, señora presidenta, pero yo estaba sugiriendo una vía de financiación de las pensiones a través de impuestos a la banca, a la vista de que la banca nos ha costado tanto dinero. Esto es hablar de pensiones, aunque a usted no le guste. Pero hablemos de las cotizaciones. Esto implica hablar de algo de lo que ha hablado el señor gobernador del Banco de España en su exposición, que es del mercado de trabajo. Espero que no me manden a otra comisión para poder hablar de las implicaciones del mercado de trabajo. Qué bien que ahora no me esté escuchando la señora Villalobos, porque voy a poder hablar efectivamente de las implicaciones que tiene el mercado de trabajo para el sistema de pensiones. Ha hablado usted del problema demográfico, estableciendo una correlación directa entre demografía y pensiones. Bueno, creo que en esto hay que ser un poco más rigurosos. Primero, le pondré un ejemplo. A comienzos de los años 70 había 2 millones de pensionistas. Hoy hay 8 millones de pensionistas. Parecería imposible sostener el sistema de pensiones. El problema es que hay que tener en cuenta la productividad. Si cambia la productividad por el desarrollo de los modelos productivos y la incorporación de nuevas tecnologías a la producción, claro que la demografía puede tener, digamos, una serie de implicaciones completamente distintas. Además, los informes más rigurosos incluyen dos factores: políticas que tienen que ver con la familia y migraciones, que son efectos que afectan claramente de manera mucho más rápida a la forma en la que la demografía opera. Usted sabe también que el Instituto Nacional de Estadística ha tendido históricamente a ser enormemente conservador. Es más, si sus previsiones se cumplieran, eso querría decir que todas las políticas de empleo que se van a aplicar en España en los próximos años van a ser un desastre. Ni yo, que soy crítico con las políticas del actual Gobierno, soy tan pesimista en este caso. Hay cosas que se pueden hacer y que tienen que ver con las pensiones, como son políticas de impulso de la natalidad. Algo tan sencillo como establecer permisos de maternidad y paternidad e iguales intransferibles. Bueno, ya que proponían ustedes los planes de pensiones privadas, pues alguna propuesta en este sentido no estaría nada mal. Y la sostenibilidad tiene que ver con las políticas de empleo. Y aquí voy a citar un informe del propio Banco de España, que decía que las reformas laborales habían servido para bajar los salarios. Hombre, pues efectivamente, si bajan los salarios y si esas reformas laborales tampoco han servido para generar más empleo, pues esto tendrá que ver con la garantía de las cotizaciones decentes a la seguridad social, con lo cual se pueden hacer políticas que tienen que ver con el mercado de trabajo que afectan a las pensiones. Por ejemplo, un salario mínimo interprofesional que evite sueldos de miseria. Nosotros hemos propuesto un salario mínimo interprofesional en la línea de lo que dicen los sindicatos de 850 euros. Garantizaría cotizaciones más altas y permitiría un aumento en la capacidad de consumo, que es algo que desde los años 30 sabemos que es fundamental en las economías de libre mercado. Se podría desincentivar la contratación laboral temporal, que en buena parte de los casos actúa en fraude de ley y que, por lo tanto, también afecta a las cotizaciones. Era otra recomendación que he echado de menos en su informe.
Lo ha dicho el señor Gerardo Camps, eliminar el máximo a las cotizaciones a la Seguridad Social, pero no sé por qué insistía en acabar con la pensión máxima. ¿Por qué? Se pueden hacer políticas redistributivas. Ahora mismo los salarios superiores a 3.500 euros al mes tienen un tope. Pues eliminemos ese tope y no hay por qué eliminar las pensiones máximas. Esto se llama hacer políticas redistributivas que favorecen una mayor igualdad, que en economía está asociada con una mayor eficiencia. Y también se podrían eliminar las bonificaciones ineficientes, pues tanto a ciertas empresas como a ciertos, que lo hemos planteado también aquí, como a ciertos planes de pensiones. Para hablar de la creación de un empleo de calidad y para hablar incluso del aumento de la población activa, para que lleven jóvenes de otros países a trabajar con nosotros y generar empleo, podría tener sentido plantear un plan nacional de transición energética que sirva para incorporar. Estoy pensando, por ejemplo, en la posibilidad de rehabilitar edificios a sectores de la población que trabajaron en la construcción, se quedaron en el paro, están en una situación, digamos, de enorme dificultad, y con ciertas políticas imaginativas de agregación de la demanda podríamos conseguir una mayor eficiencia en nuestro sistema de pensiones. En fin, creo que se podrían tomar muchas medidas. Lo que lamento en última instancia es que usted se escudara demasiado en las cuestiones aritméticas de su informe y las recomendaciones que nos hace pues son al final pues las de siempre, que nos hace el Partido Popular. La reducción de la tasa de sustitución, posponer la edad de jubilación e impulsar los planes privados. Bueno, pues creo que se podrían hacer propuestas de otro tipo que seguramente serían mucho más eficientes. En cualquier caso, le agradezco su comparecencia.